Hola, hola, ¿cómo están, colegas? Estimados colegas, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están, doctora Silvia? Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Liliana. Bien, buenas noches. Wilder. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Qué gusto de escucharlo. Hola. Buenas noches, La Paz. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, La Paz. Buenas noches, Santa Cruz. Buenas noches, doctor. Doctorazo. La mano. Buenas noches, doctor Luis Miguel, doctor Cabrera. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, doctora Verónica Salas? No la veo más que en la foto de quinceañera. Es que ahora mismo le estoy preparando la comida a mi niña, por eso no puedo poner cámara. Claro. Porfa. ¿Qué importa? Todos sabemos cómo preparar Allá La Paz, doctor. Todos queremos comer, todos agarramos una taza, todos agarramos un niño. No se preocupe, nadie va a criticar aquí. Allá La Paz. Un saludo hasta La Paz, doctor. ¡Qué bien! Gracias. Allá La Paz. Palmira, doctora Palmira. Saludos a los que viven en la ciudad maravilla. Qué bien, qué bien. Santa Cruz es envidiable por el clima, por supuesto que sí. Bien, gracias. Disculpen la tardanza, he estado... Ay, caramba, no me quiero justificar, pero no me gusta llegar tarde. Nunca llego tarde a mis clases de posgrado. Bien, a ver, en el entendido que estamos manejando los elementos constitutivos del tipo penal, que reitero por no sé cuántas veces, vamos a utilizarlos para analizar los delitos de corrupción, o sea, los tipos penales que tenemos en la ley 004, y además de las modificaciones que ya se han introducido también por la ley 1390. La ley 1390 ha introducido modificaciones. Es decir, nuestra plataforma teórica y normativa de análisis, por supuesto, a partir de estas consideraciones teóricas que tienen que ver con los elementos que constituyen el tipo penal y que en definitiva nos van a permitir hablar de la tipicidad de una conducta, han sufrido algunas modificaciones con la ley 1390. Así que no es solamente manejar la ley 004, vamos a manejar otras disposiciones más. Pero lo más importante, además de encontrar en la descripción de los tipos penales los elementos constitutivos de ese tipo penal y que nos permitan esta labor de tipicidad, vamos a lograr observar, criticar, reflexionar fundamentalmente esa construcción de los tipos penales, fundamentalmente la apreciación que el legislador tuvo respecto a las penas que se han invocado, que se han fijado para esos tipos penales o las conductas descritas en la ley 004. Pero vamos a ir poco a poco. De todos modos, ahora vamos a ver un poco la estructura de la ley 004. También de manera general, ustedes la pueden también evidenciar con una simple lectura de esa ley. Vamos a simplemente puntualizar unas cuestiones. Sobre todo me interesa ver la fuente material de la ley 004. Es decir, quiero saber, cuando hablamos de la fuente material, y en toda ley tiene que haber esto, miren, este es un consejo muy básico también para que ustedes puedan analizar cualquier ley. Toda ley siempre viene acompañada de una exposición de motivos, pero normalmente no le damos mucho apunte a la exposición de motivos. Cuando tenemos de la Gaceta Oficial de Bolivia una disposición legal, bueno, normalmente no lo venden con la exposición de motivos. En algunos puestos o revistas o librerías jurídicas, a veces viene acompañado con una exposición de motivos. ¿Por qué es importante conocer la exposición de motivos? En la exposición de motivos vamos a encontrar el porqué de la ley. Repito, en la exposición de motivos vamos a encontrar el porqué, pero también vamos a encontrar el para qué de la ley. Es decir, cuando nosotros analizamos una disposición legal, vamos a tener una idea más o menos aproximada de lo que pasó por la mente del legislador cuando creó los tipos penales, ¿no? ¿Cuál es el sentido y alcance de la creación de determinados tipos penales? ¿Y por qué le han dado las penas que se les ha incorporado o se les ha fijado en la ley penal?
Eso lo vamos a tratar de encontrar siempre en la exposición de motivos. Pero también vamos a ver un poco el para qué. Y el para qué a veces se expone en la exposición de motivos o en las finalidades de una ley. O sea, a ver, como ejemplo, cuando hablamos de la ley 348, por ejemplo, van a encontrar ustedes en la exposición de motivos, y por eso es necesario contar con la exposición de motivos, van a encontrar una serie de consideraciones de carácter empírico social que hablan del maltrato que sufre la mujer, que hablan del sistema patriarcal, que hablan del abuso, que hablan de esta sociedad machista, en fin, varias consideraciones de esa naturaleza. Pero también van a encontrar algunas referencias normativas de carácter internacional, como convenios, tratados, que van a impulsar en las legislaciones nacionales la creación de determinados tipos penales. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los delitos de corrupción. La ley 004 es producto también de la imposición de los criterios que a nivel internacional se han plasmado en convenios y tratados internacionales. Entonces, es parte también del cumplimiento de esos convenios y tratados internacionales, esta ley 004. Entonces, en la ley 348, vamos a encontrar en su exposición de motivos estas, entre comillas, razones suficientes como para justificar la criminalización de las conductas que trae consigo la ley 348. ¿Y qué mejor manera de saber lo que pensó el legislador, lo que razonó particularmente con la violencia que existe contra la mujer, para poder entender ese conjunto de justificaciones, justificativos que van a legitimar la ley penal? Por eso hablamos de legitimidad material. La legitimidad material de una ley tiene que ver precisamente con ese conjunto de justificaciones, ese conjunto de por qué. ¿Por qué se ha dictado una ley? ¿Por qué se construye una ley? Bueno, la ley 348 también obedece a convenios y tratados internacionales, ¿no? Somos respetuosos de esos convenios y tratados y tenemos esta ley 348. Lo mismo con la ley 004, criminal. La ley tiene que traer consigo en su exposición de motivos una serie de consideraciones político-criminales. Tiene que traer, es ideal, no creo que sea ideal, creo que es absolutamente necesario que el legislador pueda plantear algunas líneas maestras de la política criminal en ese ámbito de la criminalidad. En la ley 004 tiene que haber una exposición de motivos que plantee unas líneas de política criminal básicas para la criminalidad corruptiva. Lo mismo con la ley 348, lo mismo con las otras leyes penales. La ley 045 tiene también una exposición de motivos donde vamos a evidenciar ese conjunto de justificaciones y ese conjunto de líneas político-criminales que van a materializar, justificar o darle legitimidad material a la ley. Eso es lo que queremos y eso es lo que siempre se encuentra en debate. Ahora, ¿por qué es importante conocerlo? Porque nosotros, como abogados, y más aún en un programa de maestría, no estamos reatados únicamente a manejar las leyes penales o los códigos penales como simples códigos de funcionamiento. Bueno, eso lo hacemos todos los días. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de proponer, de establecer propósitos investigativos en una maestría, porque este no es un diplomado, este no es un diplomado en el que tratamos de explicar cómo se manejan los tipos penales. Este es un programa de maestría que, al igual que todos los programas de maestría, investiga, razona, tiene discernimiento, genera reflexiones, pero sobre todo desarrolla pensamiento crítico. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por esa razón, toda ley que consigan ustedes, cualquiera sea la ley que consigan, en materia penal, porque en todas las materias hay exposición de motivos, toda ley penal que consigan, siempre traten de conseguirlo con su exposición de motivos. Ahí van a encontrar un poco la pobreza franciscana que tiene el legislador para justificar la criminalidad, o mejor dicho, la criminalización primaria. Créanme que eso ocurre con los legisladores.
Y esto nos da una pauta, esta exposición de motivos nos da una pauta para saber qué tipo de trabajo realizan los legisladores. Bueno, eso les va a servir para un estudio. Entonces, cada vez que tengan una ley, consigan siempre su exposición de motivos. Sale una ley y lo primero que quiero es conocer su exposición de motivos. Busco su exposición de motivos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar, reitero, la legitimidad material, y ahí vamos a encontrar las consideraciones criminológicas, los estudios sobre la criminalidad que trata y sobre todo las líneas maestras de política criminal que debería considerar el legislador para justificar tipos penales desde el punto de vista represivo, cuando no preventivo, ¿ya? Tal como lo hemos dicho en criminal, que no solamente se ocupa de represión, no solo es represión, también es prevención. Y muchas veces no lo hemos visto, ni tampoco se ha plasmado en alguna política específica, una política preventiva. Hay una pregunta, Felipe Cabrera Alemán. ¿Cómo está, mi estimado doctor? Buenas noches. Tengo una dudita que quiero preguntarle, doctor. Dígame. No todas las leyes siempre vienen con su objeto, ¿no es cierto? En el primer artículo siempre viene el objeto de la ley, ¿no? Pero la exposición de motivos, eso, no todas las leyes vienen con exposición de motivos. Eso es lo que quiero entender. Miren, todas las leyes tienen que tener exposición de motivos, pero no todas las leyes se publican con la exposición de motivos. Ya. Gracias, doctor. Hay que buscarlo, hay que encontrarlo. La exposición de motivos no es un elemento, un instrumento necesario de publicación. La Gaceta Oficial de Bolivia no publica con la exposición de motivos. Creo que es muy importante saber lo que piensa el legislador. Ahí van a encontrar, por supuesto, como les decía, una pobreza de argumentos para justificar los procesos de criminalización primaria. Por eso, traten de conseguir siempre una exposición de motivos. Bueno, no siempre la publicación, ¿no? Pueden verlo tal vez en el tratamiento de un proyecto de ley. Ahí generalmente se manejan esas exposiciones de motivos. Les puede servir a quienes quieren un poquito enfocarse en los procesos de criminalización primaria. Ya saben que los procesos de criminalización primaria tienen que ver con los procesos de construcción de la ley, ¿verdad? Bien, respecto a lo que decía su colega, el colega del doctor Felipe Cabrera, generalmente en las leyes se plantea objeto y objetivo, objeto o finalidad. O sea, en las leyes a veces se dice, ¿de qué trata esta ley? El objeto de la ley. Pero es diferente cuando se plantea el objetivo de la ley, la finalidad de la ley. Por ejemplo, en los temas de violencia contra la mujer, ¿no? Que es, digamos, es la cuestión más paradigmática que tenemos en nuestra sociedad. Siempre se plantea en todas las leyes erradicar la criminalidad o los delitos de violencia contra la mujer. Y como es una ley integral, pretenden también establecer mecanismos de prevención para evitar estos hechos de violencia contra la mujer. ¿Ve? Lo mismo va a ocurrir con la ley 004. Se plantea objetivos y finalidades. La pregunta es, y clave, fundamental, ¿se habrán conseguido esos objetivos dado el tiempo de vigencia de la ley? La ley 348, ¿qué año es? Del año 2000. 2013. Miren, desde el 2013 hasta la fecha, son 11 años. ¿Ustedes creen que ha conseguido el objetivo de erradicar la violencia en contra de la mujer? Pucha, doctor, la verdad que más bien se ha agravado eso. Parece. Miren, aquí viene esta idea y por eso tiene una incidencia criminológica para pensar. Por eso hemos hablado de criminología, por eso hemos hablado de criminalidad, niveles de criminalidad. Nuestra impresión inicial es que parece que se han aumentado los delitos de violencia contra la mujer. Parece. ¿Será que la incidencia de los medios de comunicación nos está permitiendo esa impresión? Bueno, puede ser. ¿Será que nuestra
propia experiencia en el entorno familiar, en el entorno social, nos está permitiendo esa expresión? Puede ser. ¿Será que los casos que estamos atendiendo nos está permitiendo esa impresión? Puede ser, no lo sé. Pero necesitamos, por eso decía, en un estudio criminológico serio, contar con estadísticas formales, oficiales, pero verosímiles, que nos hablen de la criminalidad real. Y eso no lo tenemos y nunca lo vamos a tener. Siempre vamos a contar con estadísticas criminales que nos proporciona la policía, el Ministerio Público, los órganos jurisdiccionales y de manera separada. Pero nunca vamos a saber cuál es la criminalidad real. Nunca vamos a saber la cifra negra de la criminalidad. De eso se encarga la criminología. Nos da a conocer esos hechos, exige ese tipo de estudios de criminalidad, pero no los tenemos, ¿verdad? Entonces, cuando se plantean objetivos de la ley, con eso termino para dar el uso de la palabra a la doctora Palmira, cuando se plantean objetivos, esto hace a la racionalidad de la ley, aun cuando el legislador no se percata de eso. Por lo menos cuando nosotros vemos estos objetivos, estamos tratando de ver a futuro que esta ley pueda ser efectiva y eficaz. Y para que sea efectiva, tiene que ser capaz de ser aplicada a todos. Y para que sea eficaz, tiene que cumplir con los objetivos. Solo así podemos tener una ley penal racional. Pero si no es capaz de ser aplicada a todos, y si no es capaz de cumplir estos objetivos, esa ley no es efectiva ni es eficaz. Por tanto, esa ley tampoco es racional. Estos son los conceptos de racionalidad que nosotros manejamos cuando construimos la ley penal. Por eso, la construcción de un tipo penal no es tan sencilla. No es simplemente porque al legislador se le ocurre crear una nueva conducta típica. Si yo soy legislador en este caso, por ejemplo, no, se me ocurre porque tengo el poder político y tengo la atribución y puedo hacerlo. Digo, a partir de mañana voy a presentar un proyecto de ley donde se sancione, por lo menos pecuniariamente, a las personas que no asistan a las clases del módulo de delitos delitos de corrupción pública. ¿Qué tal? Y le voy a colocar esa pena, ¿no? ¿Qué pena se me puede ocurrir? No sé. Es así, parece que funciona así, que creen que una conducta tiene que ser sancionable porque la consideran intolerable. Yo la considero intolerable, por ejemplo. Que no vengan a mis clases o a las clases o los módulos del programa de la maestría, me parece intolerable. Es una conducta intolerable, una conducta omisiva. Hay que sancionarlos. Porque, bueno, de hecho, ya sabemos que hay muchos conectados, ¿no? De los que ya sé que están conectados y que por los registros de asistencia y las respuestas que han dado, no están presentes. Bueno, ni modo, no sirve que estén aquí. Lo importante es el registro, pero sobre todo la pregunta. Y si no me respondí la pregunta con todo lo que hemos explicado en las anteriores sesiones, dan cuenta de que no están. Vienen solamente porque les aviso, oye, ya va a terminar, anda, 10 menos 10, ya va a terminar. Tienes que registrarte, algo así es, ¿no? Y listo. Hay una pregunta, ¿y qué es elemento material? El elemento material es el objeto material sobre el cual se cae el delito. ¿Qué? No he escuchado la clase. Yo me doy cuenta, por supuesto. Ojo, estoy tomando en cuenta todo, por favor. Bien, vuelvo nuevamente a la legitimidad material. Entonces, para que hablemos de una ley penal racional, y eso es lo que vamos a comprometer precisamente en delitos de corrupción, necesitamos contar con una buena exposición de motivos, que no las tenemos. Hay una, como les decía, pobreza franciscana en esa exposición de motivos. No nos explican las razones criminológicas con base empírica social que nos permitan saber por qué razón se está creando estos delitos. Estoy hablando de manera general, por supuesto, ¿no? Esto hay que individualizarlo en cada ley penal, por supuesto. Y tampoco nos dan las líneas políticas criminales maestras que nos permitan hablar de prevención para que no haya más delitos. La propia impresión del compañero Felipe Cabrera nos dice,
parece que hubieran aumentado, ¿no? En La Paz también parece que hubieran aumentado. Entonces la ley no ha cumplido sus objetivos. Y si no cumple sus objetivos, no sirve esa ley. ¿Qué tal esa conclusión? Pero claro, protestando, discutir, debatir todos estos elementos de racionalidad que estoy exponiendo. Ya, ahora sí, perdón, doctora Palmira, adelante. ¿Qué pregunta? Bueno, buenas noches, colega. Buenas noches, doctor. Usted hablaba sobre la 348, sobre si hay prevención, si se está cumpliendo, si no se está cumpliendo. Entonces, yo en alguna otra intervención le decía que hay incumplimiento de deberes por parte de los operadores de justicia. Este incumplimiento de deberes tiene mucho que ver con el tema de prevención. Si cuando en el caso de feminicidio, de maltrato psicológico y físico de una mujer, esta mujer asiste a la policía a hacer su denuncia y el policía no le quiere tomar su denuncia y lo vuelve a su casa, en ese caso lo está echando a los brazos o lo está volviendo a la casa del agresor. De acuerdo. Y no le está dando ninguna protección. ¿Por qué? Porque si él si lo toma la denuncia, llama al fiscal y le dice ahí este caso y de una vez proceden a procesarlo al tipo, preveniríamos la muerte de esa mujer. Evitaríamos que esa mujer vuelva a exponerse a su agresor, a exponerse en el lugar donde está y evitaríamos un feminicidio, evitaríamos una muerte. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hay que socializarla, las leyes. Tenemos buenas leyes. Yo soy del punto de vista que tenemos buenas leyes, pero las leyes solitas no se cumplen. Son los operadores de justicia los que tienen que ser éticos, morales, imparciales, tienen que actuar con prontitud en estos casos donde se trata de la vida de una mujer. Porque al morir una mujer quedan niños huérfanos, viene el desastre de una familia, entonces se puede evitar y se debe socializar. En últimos momentos o en estos últimos tiempos, los magistrados o los que han estado de candidatos también a magistrados han estado socializando y haciendo talleres de socialización, por ejemplo, en la universidad en diferentes salones. ¿A pedido de quién? A pedido de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Se ha socializado, se ha habido concursos de la policía, de los fiscales, de los magistrados, de los jueces penales, de todo, pero ¿a pedido de quién? De la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos juega un papel primordial en esto, pero lamentablemente sola no puede hacerlo. Tiene que ponerse la camiseta a los operadores de justicia para aplicar, sancionar y dar prontitud y dar soluciones, porque las leyes están y las leyes solitas no se cumplen. Tenemos buenas leyes. Yo soy de ese principio, que tenemos buenas leyes, las leyes están, pero los que encargados de aplicar esa ley son los que tal vez están fallando. Y ahí tenemos que atacar, doctora, y llamarlos a la reflexión. Doctora, perdón. Ya nos repitamos un poco los argumentos. Entiendo la idea, pero ojo, no nos estamos enfocando en una ley y tampoco yo estoy analizando la 348. Ojo que lo que usted dice es absolutamente cierto, pero eso tiene que ver también con los procesos de criminalización secundaria y los factores que inciden en su no aplicación, en su no efectivización. Me gustaría que con todo lo que usted ha señalado, lo pueda acomodar a los conceptos teóricos que hemos manejado. Usted se ha referido mucho a los procesos de criminalización secundaria. Hable en esos términos y créame que va a tener más fuerza cuando se trate de la ley 348. Yo, por supuesto, estoy acogiendo y de buena manera, y porque también lo he comprobado, que los policías, en todo caso, como parte del sistema de administración de justicia penal y en particular del sistema de persecución penal que tiene el Estado, no cumplen efectivamente sus labores. Pero no es el detalle, ese no es el único tema. La criminología que nosotros explicamos tiene que ver ese y otros problemas más que tenemos en la criminalización secundaria. Así que
doctora, por supuesto que le doy la razón, pero es una pequeñísima parte. Hay muchos problemas más que solucionar, ¿ya? No se preocupe, doctora, solamente era un ejemplo de la 348 como Igual ejemplo, sucede. ¿no? Como ejemplo para ver la fundamentación, la legitimidad material de una ley, con los objetivos, las finalidades que tenemos. No haremos un debate de eso que no nos corresponde en este momento, ¿de acuerdo? Igual sucede con el tema de la corrupción. Sí, el tema sí, de la corrupción es el en eso concurso estamos, de doctor. dos, como le dije anteriormente. Si no hubiera corruptores, no hubiera corrupto. Pero Vamos a debemos, hablar de yo eso. creo, de enfocarnos en Vamos a hablar de eso. educar con valores. Vamos a hablar Que de los eso, que doctora. se Disculpe encarguen que de le aplicar las interrumpa. leyes tengan Doctora, valores éticos y morales. Doctora Palmira, doctora, disculpe que le interrumpa. Vamos a hablar de todo eso. No nos adelantemos. Tiene que ver con lo que usted dice y con todo lo que seguramente están pensando sus colegas. Por supuesto que vamos a ir avanzando. No nos adelantemos. ¿Ya? Por favor. Entonces, solamente como un repaso general, ayer hemos visto esos elementos constitutivos que los vamos a tomar en cuenta cada vez que estemos frente a un tipo penal. Y no solo para los tipos penales de corrupción, para todo tipo penal. No es una concepción teórica o concepciones teóricas extravagantes, abstractas, que no son posibles de aplicar o no, que la práctica dice otra cosa. No, yo lo aplico diariamente. Todo lo que les digo, todo lo que les he expresado, lo aplico. Así que no es teoría. Estoy viendo la maestría desde el punto de vista profesionalizante, no solamente investigativa. Eso es lo que les he dicho el primer día, la primera sesión. ¿Ya? Bien, visto esto, solamente me queda repasar un poco esto que de manera rápida lo tuve que hacer el día de ayer al finalizar la sesión, ¿no? Tuve que tirarme con, bueno, les debo media hora. Primero hablemos de eso, les debo media hora, ¿cuándo les pago? Se lo perdonamos, doctor, no hay problema. Sabía que sea en efectivo y en dólares, sí. Ya lo conozco a Wilder y al doctor Osvaldo Machuca, son los que son más desprendidos, ¿no? No hay necesidad de... Y Jocelyn, Wilder, Osvaldo y Jocelyn están, claro, son los más desprendidos, no necesitan hacerse problemas, ¿no? Pero el resto tiene que pronunciarse también. Les debo media hora, yo no soy deudor, les cuento por si acaso, yo pago mis deudas. Así que esa media horita se los voy a pagar sí o sí, pero no porque me dice Wilder, Jocelyn, Osvaldo, el resto me tiene que decir, pero ya veremos después cómo es. Además, ya alguien ha escuchado, a las 10 en punto tenemos que ser severos, se termina y se van. Ya también he escuchado y ya sé quién lo ha dicho también. ¿Cómo no voy a saber todo eso? Bien, los elementos normativos que habíamos señalado, no voy a utilizar la pizarra, tienen referencia a consideraciones valorativas. Cuando hablamos de elementos normativos, estamos hablando de elementos valorativos, normativos. No nos estamos refiriendo, ojo, voy a preguntar eso también en el registro de asistencia. Cuidado cuando diga, a ver, señale en el artículo tanto, si voy a escoger un artículo que tenga un elemento normativo, señale en el artículo tantos el elemento normativo que pueda poseer. El que me responda y me diga, el elemento normativo es el artículo tantos, número tantos y su nomen juris. Sí que le va a ir mal, porque me va a dar cuenta de que no ha estado en clases, no ha escuchado, no ha entendido o no sé qué. Por favor, entiendan. Los elementos normativos son aquellos términos, palabras, conceptos que se incorporan en el tipo penal, en cualquier tipo penal, que van a someterse a una valoración jurídica, a una valoración científica o a una valoración ético-social. Y así hemos colocado como ejemplos, ¿no? Términos como el de servidor público, términos como el de propiedad en delitos contra la propiedad, términos como el de posesión. ¿Cómo podemos hacer una valoración jurídica de estos términos? Propiedad, por ejemplo. ¿Dónde podemos encontrar una definición de lo que es la propiedad? ¿En el ámbito del derecho? En el Código Civil. Código Civil, derecho civil. Posesión, lo mismo, en el ámbito del derecho civil. Y cuando hablamos de menores de edad, niño, niña y adolescente, ¿dónde? Y son elementos normativos, palabras
conceptos que van a someterse a una valoración jurídica. ¿Por qué? Porque esas categorías conceptuales requieren de una valoración jurídica. ¿Dónde vamos a encontrar una definición jurídica de lo que es un niño, de lo que es un adolescente? Ley 548. En la 548. Niño, niña, ¿ve? Como ven, algunos tipos penales de nuestro Código Penal poseen estos elementos normativos que no son difíciles de descubrir, pero que son necesarios para la tipicidad. De tal forma que el juez o el fiscal, en todo caso, no se va a inventar, no va a decir, bueno, para mí niño es aquel que tiene 11 años. No. El Código Niña, Niño y Adolescente claramente establece quiénes son los infantes, quiénes son los niños, quiénes son los adolescentes y cuáles son los rangos de edad. No se puede inventar. Son elementos normativos necesarios para la tipicidad, pero que no representa mayor problema, ¿verdad? Lo mismo ocurre con valoraciones científicas, ya lo hemos visto ayer. Cuando el tipo penal de alteración genética, bueno, ¿qué sabemos nosotros de lo que representa este tipo penal? En el artículo 276 del Código Penal, ¿no? Al que voy a llamar su atención. El 276 del Código Penal señala, a ver, para que seamos correctos, el 276 del Código Penal señala, miren, 277 bis, no 276, 277 bis. Será sancionado con pena privativa de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación especial quien, con finalidad distinta a la terapéutica, manipule genes humanos de manera que se altere el genotipo. ¿Qué vamos a entender por genes? ¿Qué vamos a entender por genotipo? Vamos a tener que hacer una valoración de carácter jurídico, científico o ético-social. Científico. Así que vamos a acudir a la medicina y en particular a la genética para saber qué es un gen o qué son los genes, para saber qué es un genotipo. Eso requiere saber quien vaya a adecuar una conducta al tipo penal de alteración genética. Son elementos normativos que se expresan con esos términos, conceptos y palabras que funcionan como exigencias típicas y que el fiscal, el operador de justicia tiene que manejar. Ahora bien, no todos los tipos penales tienen elementos normativos. Ojo, reitero, no todos los tipos penales tienen elementos normativos, ¿ya? Solo algunos, como los que estamos mostrando. Y es lo que vamos a ver en los tipos penales de corrupción. ¿Qué son los elementos normativos que se someten a una valoración ético, social, cultural? Actos obscenos, como lo hemos dicho, y ven ustedes lo que hemos señalado con el artículo, y esto lo hemos hecho rápido, por eso lo lamento y por eso estamos repasando un poco para que quede claramente establecido. Actos obscenos en el artículo, ¿qué artículo hemos dicho? 300, vamos. 323. 323. El que en lugar público expuesto al público realizare actos obscenos o los hiciera ejecutar por otro. Miren, ¿cuál es el verbo rector de este tipo penal? Verbo. ¿Verbo o frase verbal? Frase verbal, doctor. ¿Qué? ¿Cuál es? Realizar actos obscenos. Realizar actos obscenos. Y básicamente ahí encontramos el elemento material de este tipo penal. Y entonces, la conducta que se destaca, ese elemento material que se destaca, es el de realizar actos obscenos en lugar público. Pero también dice, o los hiciera ejecutar por otro. Y ahí estamos hablando de una autoría mediata. Vean cómo el código en el artículo 323 desarrolla también esta forma de autoría mediata. Bien, tenemos dos conductas ahí.
Es un tipo penal compuesto, porque tiene dos conductas. Es tipo penal compuesto cuando hay dos o más conductas descritas. Y eso lo averiguamos a partir de los elementos materiales y a partir de los verbos que podamos identificar. Perfecto. ¿Tiene un accidente de la acción que acompaña a la realización de la conducta? Vean el tipo penal, 323. Sí, doctor, el tema de que sea público. Que sea Que sea público. público. Vean, ese es otro elemento fundamental como una exigencia típica que debe complementar la conducta de realizar actos obscenos. Estamos repasando, ¿no? Miren, si yo no demuestro que los actos obscenos se han realizado públicamente, miren el peso de este accidente de la acción. Público, circunstancia de lugar. No demuestro eso, no hay tipicidad, así de simple. Bien, vamos a lo que nos corresponde. Hay un elemento normativo que va a someterse a una valoración ético, social y cultural. El concepto de acto obsceno. ¿Qué entienden ustedes por acto obsceno? Les decía. Alguien me decía andar desnudo, mostrando genitales, y yo les he dicho, bueno, sí, podría ser. Pero ustedes, si van a Europa, ¿no? Bueno, en Europa existen las playas nudistas. Y ahí es obligatorio andar desnudo. Ahí están haciendo acto obsceno. ¿Están realizando esa conducta de actos obscenos? A ver, voy a algo más importante. En la carrera de artes de las facultades de arte, seguramente la Universidad Gabriel René Moreno tiene también una carrera de arte. Aquí en La Paz, la carrera de arte tiene a varios estudiantes y el profesor frente a un sujeto que está completamente desnudo. ¿Y saben qué hacen los estudiantes de arte? Están empezando a pintar, están empezando a esculpir, se dice, ¿no? ¿Eso es acto obsceno? Pregunto. 2 o 3. Hace unos 10 años más o menos, ustedes conocen a la señora María Galindo, ¿no? Ya saben que María Galindo se caracteriza por ser por esas azonadas, esas barricadas que era, por supuesto, ¿no? Y que bueno, siempre los colocan en offside a los servidores públicos. Bueno, hace 10 años más o menos, doctor Osvaldo, su micrófono dice, ¿no? Sí. Hace 10 años más o menos, ¿no? Ella estaba con su equipo filmando a unas personas aquí en plena Plaza Obelisco en la ciudad de La Paz, ¿no? Para quienes no conozcan la Plaza Obelisco, es un lugar céntrico de la ciudad de La Paz, ¿no? Estaba filmando ¿a quiénes? A personas, a hombres desnudos y con capuchas negras, donde escondía su rostro. Estaba filmando. Y obviamente, como vimos a personas desnudas, obviamente mostrando sus genitales, viene las expresiones y los clamores de ¿cómo es posible? Viene la policía y ya saben cómo es ella, ¿no? Se las lleva arrastrando, se la llevan arrastrando, hace escándalo y todo. ¿Y saben qué dijo ella? Cuando le dijeron, usted está cometiendo actos obscenos. ¿Cómo? ¿Qué les pasa? Estos no son actos obscenos. Esto es arte. ¿Qué opinan ustedes de esa afirmación? Claro, podría ser arte, ¿no? Pues que está filmando personas desnudas con un guión, con un libreto, no lo sé. Y había una escena donde tenían que estar desnudos y no sé qué y no sé cuántos. Podría ser arte. Entonces, ¿qué es acto obsceno? Miren la valoración ético, social, cultural que tiene de ese concepto, como ejemplo, como un elemento normativo en ese tipo penal. ¿Qué es acto obsceno? Eso es lo que dificulta en algunos casos la definición de ese concepto. Y podemos encontrar otros más que quizá en los tipos penales se sometan a una valoración ético, social o cultural. Ahora, hay que responder esto a partir de las pautas culturales propias de esta sociedad.
que son diferentes. La Paz tiene pautas culturales diferentes a las de Santa Cruz, a las de Beni, a las de Pando. Bueno, por lo que sabemos, ¿no? Uno en Santa Cruz, en el oriente, o en Beni o en Pando, utiliza ropa menos abrigada, ropa más suelta. Y pueden andar los varones especialmente con sus shorts, nada más, o un pantaloncillo y punto. Eso es acto obsceno. Aquí no andamos así. Bueno, no andamos porque hace frío, por supuesto, ¿no? Pero además porque es parte de la dinámica de nuestra actividad diaria. ¿Ve? Entonces, las pautas culturales propias de una sociedad son las que van a determinar qué podría considerarse acto obsceno. ¿Ve? Esto es importante porque requiere una valoración ético, social y cultural. Estos son los elementos normativos que algunas veces se incorporan al tipo penal. Hay que encontrarlos, hay que encontrarlos. No todos los tipos penales tienen elementos normativos. No todos los tipos penales tienen elementos subjetivos, pero todos son predominantemente materiales. ¿De acuerdo? Bien. Nada más y cierro con ese pequeño repaso lo que hemos dicho ayer. Bien, ahora sí vamos a ver un poquito los antecedentes, quizá una parte tediosa de ver esto de la estructura, la fuente material, pero que va a permitirnos reflexionar sobre todo lo que hemos avanzado en la primera clase. Y para esto voy a compartir diapositivas. A ver. Quería preguntar algo mientras tanto, doctor. Adelante, por favor, mientras yo preparo. ¿Será que es tan amable de compartirlo sus diapositivas con nosotros como lo han hecho casi la mayoría de los docentes, doctor? Perdón, no lo he escuchado muy bien. ¿Será que sería tan amable de compartir sus diapositivas con claro que sí. Se los voy a mandar, he dicho, y ya creo que se lo voy a mandar. ¿Aprecia usted? Perdón, no le dejé completar su pregunta. ¿Compartir las diapositivas? Sí, claro que sí. Se lo he mandado al sistemas para que se lo suba a la plataforma virtual. Creo que se ha abierto ya una plataforma virtual, así que pueden ingresar a la plataforma virtual. De todos modos, yo voy a verificar más tarde, terminando las clases, voy a verificar si estas diapositivas ya están. Les he dicho que va a estar el plan académico, va a estar estas diapositivas, fundamentalmente. Así que no hay ningún problema. ¿Ya? Ahora, de estas diapositivas, por supuesto que los van a tener también, ¿no? De las que vamos a manejar ahora. Veremos. A ver, vamos a ver. Un segundo, por favor. Voy a encontrar. Disculpe, creo que la mayoría de los colegas, de compañeros, estamos preocupados y queremos pedirle, por favor, que nos comparta el material que nos ha expuesto, las diapositivas y todo eso, con la finalidad de prepararnos, completar también, estudiar y prepararnos para el examen final. Gracias. Sí, no, ya le he respondido al doctor Cabrera, o sea, no hay problema. Pero, a ver, simplemente para que, ahora terminaremos. Simplemente para que tengan conciencia de lo que estamos haciendo. Muchas de las clases no están todas en las diapositivas, ojo. Algunas sí, algunas no. Las explicaciones que hemos dado están en función de la pizarra que hemos utilizado. Y creo que por ahí alguien ha logrado hacer una copia. Lamentablemente yo no sé hacer copias de pizarras para mandarlos. Así que no sé qué colega ha hablado de que ya estaban copiando la pizarra y no sé qué. No sé quién fue. ¿Alguien? Sí, la doctora Jessica Montoya nos envió al grupo. Ya, perfecto. Ahí está, doctora. Pues mira, esa pizarra virtual. Sí, en el grupo, doctorita. Todo lo que hemos explicado en la pizarra ya se los ha mandado. De las diapositivas que están, también se los voy a mandar. Pero no es todo de las diapositivas. Ojo, vamos a preguntar todo lo que hemos preguntado.
criminalización primaria, criminalidad aparente. ¿Recuerdan todo eso? ¿Ve? Todo eso lo vamos a ver. Bien, a ver, estoy compartiendo ahora la diapositiva. Bien, a ver si me dicen ustedes si se ve o no se ve. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, Excelente. ya, perfecto. Entonces aquí ya vamos a ver. Ya. Bien, esta es la parte introductoria que nos va a permitir, bueno, primero vamos a abordar la ley 004 del 31 de marzo de 2010, porque esta es la plataforma, se puede ver el cursor, ¿no? Cuando estoy moviendo. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Esto para incidir un poco en los términos o en las palabras que voy a vertir. Miren, esta es la plataforma de los delitos de corrupción, pero básicamente en algunos casos hemos incorporado algunos delitos y los hemos convertido también en delitos de corrupción. Hemos modificado los tipos penales de corrupción que trae consigo la ley 004. La ley 1390 también ha sido importante, pero esta es la plataforma inicial, esta es la ley que nos ha permitido definir un delito de corrupción. Por tanto, en función de esta plataforma normativa, vamos a tratar de comprender, ¿no? Digamos como algunos objetivos, vamos a tratar de comprender los elementos generales de la corrupción administrativa. Vamos a tratar de ver los factores que inciden en la corrupción administrativa de manera general. Ojo que aquí ya no estoy hablando de causas. Cuando hablo de causas o cuando alguien habla de causas, está volviendo a retomar, retrotraer esa criminología positivista, esa criminología causalista. Y esa no es mi posición y no creo que sea la posición de ustedes por todo lo que hemos explicado sobre la criminología. Lo que vamos a ver son factores que inciden en la corrupción. Claro que sí. Porque si hablamos de causas como vínculos naturales, es como si estuviéramos determinando que a determinada causa siempre va a existir corrupción. No, eso es falso. Eso decía la criminología positivista, antigua, tradicional, etiológica. Bien, vamos a tratar de comprender estos factores, ¿no? Vamos a tratar de identificar esto que hace rato decíamos con insistencia. ¿Cuál es la legitimidad, la fuente material de la ley, la exposición de motivos? Si es que nos puede permitir establecer este tipo de estudios criminológicos, político-criminales. O sea, vamos a ver si podemos hacer eso. Luego vamos a tratar de comprender la estructura misma de la ley 004 y sus principios. Vamos a tratar de analizar luego los tipos penales que tenemos en esta ley y que por supuesto han sufrido modificaciones. Lo vamos a tratar de hacer en función de todo lo que hemos explicado respecto a los elementos constitutivos del tipo penal, ¿ya? Este es el enfoque que inicialmente quiero que tengan presente. Vamos a tocar varios de estos temas. Muchas de las intervenciones tienen que ver con sus propias experiencias personales, pero tienen que ver también con la fuente material, con los procesos de criminalización primaria, procesos de criminalización secundaria. Acomódense, acostúmbrense a utilizar esas categorías conceptuales, ¿ya? No en vano hemos pasado toda una semana para eso, ¿no? Además de ver un poco las justificaciones de carácter constitucional, que es lo que seguramente les va a permitir conocer mejor el alcance, el sentido de los delitos de corrupción. A ver, para tener una apreciación respecto algunos términos para, digamos, tener una idea de lo que representa un delito de corrupción. Generalmente, nosotros utilizamos quizá etimológicamente este concepto de corrupción atendiendo un poco las características que trae consigo. Corrupción significaría descomponer algo. La pérdida de la naturaleza original, degeneración, perversión.
El concepto etimológico, gramatical, probablemente sea esto. Entonces, ciertamente esto lo vamos a acomodar a los delitos de corrupción, ¿no? Y sobre esta base etimológica de la palabra corrupción, podemos tener dos conceptos de corrupción, uno en sentido amplio y otro en sentido estricto. Todavía no estoy dando las definiciones que tiene la ley 004. Estas son definiciones de carácter teórico, cuando se habla de delitos de corrupción. En sentido amplio, la corrupción vendría a ser el conjunto de acciones o una acción o una actividad de la persona que sea contraria. Miren, aquí vale la pena incidir en algo. Contraria, en primer lugar, a principios éticos, contraria a normas éticas y contraria también a normas jurídicas, que busca esta acción la obtención de beneficios para sí o para terceros a partir de su posición en una estructura administrativa, política, económica y social. ¿Cómo se entiende esto? Miren, inicialmente en este concepto tan amplio, estamos ya involucrando la vulneración, la contradicción que existe entre una conducta y las normas éticas y las normas jurídicas. Yo creo que en este entendido ustedes, yo creo que ya están, a ver, vamos a borrar eso para no confundir. Yo creo que ya están empezando a diferenciar lo que son las normas éticas y las normas jurídicas, ¿no? O sea, cuando hablamos de normas, creo que es importante que ustedes tengan esta visión muy clara. Cuando hablamos de normas, estamos hablando de ¿qué significa una norma? ¿Cuál es el concepto de norma? ¿Alguien me puede dar un concepto de norma? ¿Qué es una norma? A ver, doctor Carlos Almanza. ¿Qué es una norma? Regla de conducta, doctor. En general podemos decir que es una regla de comportamiento, una regla de conducta, claro que sí. Gracias, doctor Almanza. Miren, de la norma, como regla de conducta, emergen las normas sociales, las normas éticas, las normas morales, las normas jurídicas y por supuesto las normas jurídico-penales. Bien, entonces como la regla de conducta, o sea, cuando hablamos de una norma y estamos hablando de una regla de conducta, estamos buscando un comportamiento ideal. En una norma jurídica lo que estamos buscando es un comportamiento ideal. Lo que no es, en la realidad, queremos que sea con el derecho, con la norma jurídica. Lo que no es, queremos que sea con el derecho. La norma jurídica tiene otras características. Pero cuando hablamos de una norma moral, por ejemplo, la norma moral, bueno, tiene una incidencia en el ámbito subjetivo de la persona. La misma persona crea sus propias normas morales. Una persona, por ejemplo, cree que mentir es ofensivo a Dios. Ha creado su propia norma moral, incluso de tinte religioso. Y tiene que obedecer esa propia norma moral. La eficacia de la norma moral está en función del fuero interno de la persona. Por eso las normas morales valen solo para las personas, individualmente hablando. Aunque, claro, podemos tener principios morales comunes que podemos compartirlos, ¿no? Por supuesto. Pero en general las normas morales inciden solamente sobre el sujeto. Las normas sociales. A ver, en las normas sociales estamos frente a normas de trato social. Por ejemplo, cuando yo ingreso aquí, colegas, buenas noches. Y ustedes me responden buenas noches. Pues estamos utilizando una norma social de trato. Hay algunos que pueden no responder, pueden no decir nada. Bueno, no hay problema. Las normas sociales no son de cumplimiento obligatorio, así como las normas morales no son de cumplimiento obligatorio. Lo mismo con las normas religiosas, lo mismo con las normas éticas. Cuando hablamos de las normas éticas, estamos hablando de normas que regulan el servicio que se presta a una sociedad a partir del desenvolvimiento que tiene un profesional o una determinada actividad de servicio. Las normas éticas vinculan con la profesión, con el oficio, con la actividad laboral que uno desarrolla,
vinculan a esa persona con la sociedad. Entonces, cuando hablamos de normas éticas, estamos hablando de normas que obligan a determinadas personas por su condición de profesionales, por su condición en el cargo o por sus actividades de relacionamiento que tiene con un grupo social. Entonces, las normas éticas también tienen que cumplirse, pero no tienen la misma fuerza que las normas jurídicas. Las normas éticas sí tienen sanciones, igual que las normas morales, igual que las normas sociales. Las normas morales, a ver, por ejemplo, alguien que miente y dice, no, he vulnerado esta norma moral, para mí es grave. ¿Cuál sería su sanción? Toda norma tiene que tener una sanción. ¿Cuál sería la sanción de esa norma moral? De mentir, por ejemplo. Remordimiento, remordimiento, ¿no? Un remordimiento interno, y ahí está su sanción. Una norma social, ¿cuál sería la sanción? Yo entro, saludo, no me responden, ¿cuál sería la sanción? Reproche social. Aplausos. Reproche social. Yo a partir de ese momento los coloco al hielo, a los que no me han saludado. ¿No ve? O a la inversa. Ustedes entran, me saludan, yo no respondo, me colocan al hielo. ¿No ve? Eso puede tener como significación, como sanción, la norma, la transgresión de una norma social. Lo mismo ocurre con la norma ética y lo mismo ocurre con la norma jurídica. Entonces, como ven, cuando se transgrede normas éticas, principios éticos, también hay sanciones. Porque hay un código de ética que permite un adecuado nivel de comportamiento por parte de quienes tienen una posición dentro de esta estructura administrativa, política, económica y social. Pero estamos incluyendo la parte económica porque puede haber terceros también que pueden posibilitar un acto corruptivo de la persona que está en esta posición administrativa y política. Entonces, por eso, en un concepto general y amplio, tiene que ver con este acto contrario a principios éticos y a normas jurídicas. Y en las normas jurídicas, por supuesto que ya vamos a ver las normas administrativas y las normas jurídica penales. Bien, ese es el concepto de corrupción, digamos, en sentido amplio. En sentido estricto, la corrupción vendría a configurar un acto de u omisión que constituye el quebrantamiento de un deber institucional o de alguna función específica o de una prohibición establecidas en las leyes, realizados con discrecionalidad con el objetivo de obtener un beneficio extrainstitucional, cualquiera sea su naturaleza. Este concepto me va a permitir identificar mejor, primero, obligaciones o deberes de carácter específico, obligaciones, deberes institucionales o funciones específicas. Y la corrupción tiene que ver con el quebrantamiento de esas obligaciones o deberes. Pero también tiene que ver con el quebrantamiento de prohibiciones. Quienes ocupan un lugar en el ámbito administrativo también están prohibidos de realizar esto y esto. Por tanto, en la corrupción siempre vamos a identificar un quebrantamiento o una vulneración de obligaciones, deberes y prohibiciones. Y esto lo vamos a ver de manera mucho más específica en la norma jurídica penal, que también tiene deberes, mandatos y tiene prohibiciones. Y es lo que se vulnera cuando se comete un delito de corrupción. Pero esta es la base para entender un delito de corrupción. Quebrantamiento de un deber, quebrantamiento de una obligación y de una prohibición, que se realiza con discrecionalidad, es decir, se realiza básicamente con un criterio particular, sin apego a las leyes, con el objetivo de obtener beneficio extrainstitucional. Aparte del beneficio que tiene trabajando en una institución pública o en la administración pública, con su salario pretende obtener otro tipo de beneficios.
Mire, estos son los elementos que nos tienen que dar una idea de lo que representa un delito de corrupción. Claro, aquí no estoy diciendo estos son los elementos para un delito de corrupción. Estoy dando a conocer la plataforma de comprensión general de lo que puede representar un delito de corrupción. Muchas veces los delitos de corrupción tienen que entenderse como tales cuando existe este quebrantamiento de funciones a partir de la obtención de un beneficio económico, o sea, un beneficio extrainstitucional. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en los tipos penales de corrupción. Bien, esta es una aproximación nada más, ¿no? Estamos tratando de entender mejor el concepto de corrupción con su verdadero sentido y alcance. A ver, como estamos en el ámbito de la corrupción y la corrupción se desarrolla en la administración pública y en instituciones que prestan servicio público, en general la administración pública, ciertamente tiene que estar vinculado a funciones públicas. La corrupción está vinculada a funciones públicas. No podemos hablar de corrupción administrativa vinculado a funciones privadas, vinculado a funciones particulares. Aunque los particulares pueden provocar, pueden incidir en la corrupción administrativa, por supuesto. Pero básicamente la corrupción administrativa tiene que ver con las funciones públicas, del servidor público, del empleado público. O sea, en esto, discúlpenme, no voy a utilizar permanentemente bajo esa concepción de ideología de género, no voy a utilizar permanentemente el servidor público, la servidora pública, el empleado público, la empleada pública. No. Van a entender que me estoy refiriendo a eso porque el tipo penal lo establece. Nada más. ¿Ya? Me voy a referir al servidor público, entendiendo, por supuesto, que me estoy refiriendo también a la servidora pública, ¿ya? Por si acaso. Bien, este es un primer parámetro que nos permite tener una idea de lo que es la corrupción administrativa. Y en una concepción también básica de lo que es la corrupción administrativa, podemos decir que es toda conducta, ya un poco precisando la corrupción en el ámbito de la administración pública, toda conducta contraria a normas jurídicas y a normas éticas. ¿Ve? Aquello que les decía anteriormente. Contraria a normas éticas, contraria a normas jurídicas, donde las relaciones existentes entre servidores públicos y las relaciones entre servidores públicos y administrados, o sea, estamos hablando particularmente de dos ámbitos, dos escenarios. La relación que existe, que puede existir entre servidores públicos de una institución, o las relaciones que pueden existir entre servidores públicos y la ciudadanía, o sea, los administrados. Esas relaciones responden a objetivos venales. Aquí ya estamos caracterizando a la corrupción administrativa. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener beneficios personales para sí o para terceros. Podría ser una definición de corrupción que nos interesa entender para poder comprender también los tipos penales sobre la base de estos conceptos. Ojo, no quiere decir que estos son los conceptos que vayan a sustituir las definiciones, los elementos materiales de los tipos penales de corrupción pública. No, esto simplemente me sirve de base para saber a qué me estoy refiriendo con un delito de corrupción en general. Esta es una plataforma de comprensión general, ¿ya? Bien, la ley 004 ha definido la corrupción de la siguiente manera. A ver, un segundo. Bien, ¿qué dice el artículo 2 de la ley 004? Que ustedes también lo tienen. Miren, esto es lo que quiero que entiendan. A ver, primero veremos esta definición. La ley dice que debe entenderse por corrupción como el requerimiento, la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo e indirecto de un servidor público. Miren, aquí ya no hay cuestión de ideología de género, ¿eh? Está
bueno, se está englobando también el concepto genérico de servidor público en la servidora pública. Bien, aceptación, ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto de un servidor público de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas, ventajas para sí mismo, para otra persona o entidad a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. A ver, si tenemos una definición de esta forma, dada por el legislador en el artículo 2, estoy detectando, al igual que las definiciones anteriores, que los elementos que caracterizan a un delito de corrupción en general, porque no estoy definiendo típicamente lo que es la corrupción, estoy definiendo elementos generales que van a caracterizar la corrupción, tienen que ver con este requerimiento, con esta aceptación, con este ofrecimiento, con este otorgamiento, directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural, extranjera, nacional, una aceptación, un requerimiento, un ofrecimiento, un otorgamiento de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto. Miren, y aquí viene el elemento fundamental, que afecte los intereses del Estado. Por tanto, cuando tenemos, en definitiva, este concepto me sirve para lo siguiente. Me sirve para poder definir delitos de corrupción como tales. Si se crea un nuevo tipo penal por una nueva ley, el legislador probablemente no me dé a conocer la categoría yo tengo que averiguar a partir de estos elementos generales que trae consigo la definición de corrupción, si ese tipo penal tiene aceptación, requerimiento, otorgamiento directo, indirecto. No se escucha, doctor. Se corta, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Se puede repetir, por favor? Se cortó, doctor. Doctor, no se lo escucha. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Doctor, apague su cámara. Hola, hola. ¿Ahora sí? Se le escucha ahora, doctor. Sí, doctor. Parece que la cuestión es de cámara, ¿no? Bueno, decía lo siguiente. Claro, en realidad me es mucho mejor graficar en una pizarra esto, ¿no? Pero lo voy a explicar conforme a los elementos que tenemos en el artículo 2 de la ley. Estoy diciendo, hipotéticamente, si el legislador quiere crear una nueva figura penal, es decir, lleva adelante un proceso de criminalización primaria, que ya saben ustedes que se refiere a los procesos de creación de la ley, de una ley penal o de una norma jurídica penal o de un delito. Si el legislador realiza esa tarea, probablemente no podamos nosotros determinar si es un delito o no de corrupción. Lo que sucede es que en nuestra ley 004, nosotros partimos de la definición que trae consigo el legislador sobre corrupción, pero también el legislador se ha encargado de establecer la sistematización de los delitos de corrupción y de los delitos vinculados a delitos de corrupción. Entonces, el legislador ha dicho, estos delitos, en el artículo 24 de la ley 004, el legislador nos ha dicho, estos delitos, y menciona los artículos, estos delitos ahora son delitos de corrupción pública. ¿Ve? Tenemos una ley que ya define cuáles son los delitos de corrupción pública. Y menciona todos estos artículos que los vamos a ver. Y luego dice, estos artículos en su segundo párrafo, artículo 24 de la ley 004, que espero que lo tengan a mano, en su segundo párrafo señala, estos delitos que están en el Código Penal
son delitos vinculados con corrupción. ¿Ve? Entonces, lo que ha hecho el legislador ya es definir cuáles delitos son de corrupción del Código Penal y cuáles son delitos vinculados a delitos de corrupción del Código Penal. Bien, con esta comprensión, el legislador puede sacar una nueva ley o nuevos tipos penales, donde no se defina si es un delito de corrupción o es un delito vinculado con un delito de corrupción. Como no lo va a hacer el legislador, aquí tenemos por lo menos esta definición de corrupción que nos va a permitir calificar esa nueva norma jurídica penal, ese nuevo delito que ha creado el legislador, hipotéticamente, ¿no es cierto?, a futuro. Aquí tenemos una definición de corrupción cuyos elementos me van a permitir calificar, decía, ese nuevo delito creado como un delito de corrupción o no. Si en ese nuevo delito de corrupción se puede establecer, a ver, aquí voy a volver. Necesito escribir para que ustedes lo vean. A ver. Si en esa nueva figura penal que ha creado el legislador encuentro que hay un beneficio de carácter pecuniario, como dádivas, favores, promesas, ventajas, entonces ya empiezo a calificar esa nueva figura penal como un delito de corrupción. Siempre y cuando se trate de un servidor público. Si es un servidor público que está queriendo obtener este tipo de beneficios con requerimiento, aceptación, ofrecimiento, otorgamiento directo, etcétera, entonces ya estoy diciendo que ese nuevo tipo penal que ha creado el legislador y que no me lo establece exactamente o expresamente como delito de corrupción, yo puedo considerarlo como un delito de corrupción. Y si la nueva figura penal que pueda crear el legislador a futuro establece también una conducta del servidor público, pero que genere grave daño o afecte a los intereses del Estado, entonces también puedo considerarlo como un delito de corrupción. Entonces, fíjense cómo es importante ver, y ahora voy a volver a la presentación, fíjense cómo es importante considerar, ¿no?, este concepto. Yo creo que así lo ha hecho el legislador, pero no tengo la explicación. ¿Cómo es importante considerar los elementos de este concepto para que en un futuro las nuevas normas jurídicas penales, los nuevos delitos que pueda crear el legislador, si comprometen estos elementos, entonces estamos frente a un delito de corrupción? ¿Ve? Ya no necesitamos únicamente decir que los únicos delitos de corrupción son aquellos que el artículo 24 de la ley 004 ha definido. No. Ya tenemos la posibilidad de calificar también como un delito de corrupción las nuevas leyes que se puedan crear. ¿De acuerdo? Esto me parece que es importante para que podamos definir como un delito de corrupción cualquier delito futuro. El doctor Felipe Cabrera levantó la mano. Doctor, acá en este artículo número 2 de la 004 establece que afecte, dice, no, cualquier acto que afecte los intereses del Estado, pero también se lo puede considerar corrupción cuando un servidor público recibe dinero por decirle, de una persona o un litigante. Claro que sí, porque estamos hablando, primer elemento, de un servidor público que quiere obtener un beneficio. Claro que sí. Si hubiera, bueno, eso ya no tiene que ver con nuevas figuras penales. Estamos hablando de casos de la vida real, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el sistema de administración de justicia penal. Sí, ahí también tenemos delitos de corrupción. Sí, doctor, lo que pasa es que en algunos funcionarios públicos, por ejemplo, en los juzgados,
No sé si entre los compañeros habrá servidores públicos, pero la verdad lo están viendo como si fuera su empresa privada ya los juzgados, ¿no? Especialmente algunos secretarios. Ajá. No se salva uno, doctor. Que para todo están cobrando. No solamente el órgano judicial, el Ministerio Público igual. Todo esto con impulso procesal, doctor. Ahora de 50 ya lo subieron a 100, por si no te miran feo. ¿No ve? No, mire, yo no... Doctor, en un caso, por una simple fotocopia de unas 20 fojas, 500 bolivianos, ya pues el colmo, ya. No, por supuesto. Por supuesto. Miren, con lo que ustedes afirman, eso no es extraño y lamentablemente también en La Paz y creo que en otros departamentos se está ocurriendo eso. Los que están en funciones judiciales o con servicio judicial, no estamos hablando simplemente de jueces, ¿no? Estamos hablando de funcionarios judiciales y algunos que no tienen ni siquiera esa posibilidad de servicio, pero están como pasantes, no sé si utilizan ustedes el concepto de pasantes, aquí hablamos de pasantes como aquellos estudiantes que pretenden hacer práctica. Entonces, siempre hay una exigencia. Miren, no solamente es en materia penal. Esto terminaré, por favor, Jocelyn, terminaré esto. Esto ocurre también en La Paz y en materia civil. Estoy con algunos procesos civiles en copatrocinio, por supuesto, porque tenemos que tener siempre la experticia con otro profesor, con otro experto en materia civil. Pero en materia civil es casi normal dar montos de dinero para que me lo saquen una copia, para que me lo saquen una nota, un oficio. O sea, más allá de lo que representa el gasto, se está volviendo algo cotidiano, normal, en materia civil. En materia penal casi es lo mismo y peor todavía. Y ahí sí existe un nivel de corrupción enorme, desde los pasantes, los funcionarios. Si les contara todas las historias que sé y que ustedes seguramente van a compartir, en algún momento, alguna vez, un policía, por ejemplo, miren este tipo de comportamiento, que tampoco es directo, y les pongo como ejemplo. Un policía al que yo le pedí que realice algunas diligencias de investigación con mi cliente, bueno, me conocen a mí, ¿no? Algunos me conocen y no me hablan directamente, no me van a pedir dinero, pero hay algunos que son muy sutiles y dicen, doctor, sí, vamos a hacer esta diligencia, hay que ir, claro que sí, vamos a hacer esto, aquello y no sé qué, no sé cuántos. Pero doctor, una cosa, también el auto funciona con gasolina, me dicen. ¿Qué significa eso? El auto funciona con gasolina, me dice. Y yo, como haciéndome el desentendido, le digo, no, tienes razón. Los autos funcionan con gasolina, pero también funcionan con diésel, le digo. Y también hay motores eléctricos. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? Le dije. Claro, yo quería hacerme el desentendido, para que vean cómo los policías de manera indirecta, muy sutilmente, no sé qué, pretenden también tener reconocimientos. Miren, este es un problema que no sé si lo saben las autoridades, las élites políticas, y seguimos desgarrándonos las vestiduras para hablar de la crisis de la administración de justicia desde un escritorio. Un fiscal, y voy a atacar tal vez a un fiscal general porque creo que hay necesidad de saber esto. Un fiscal general que no ha litigado, un magistrado del Tribunal Supremo que no ha litigado, una persona que no ha probado un trámite procesal, no ha llevado adelante un caso penal, poco o nada puede saber de lo que está ocurriendo verdaderamente en el sistema de administración de justicia. Yo comparto las ideas que ustedes preguntan y lamentablemente eso está ocurriendo. ¿Cómo debe terminar esto? Creo que debe existir un nivel de conciencia colectiva, pero está muy lejano eso. Bien, a ver, ¿alguien quería hablar? Sí, cortito. Doctor, Doctor, estaba primero antes que el doctor. Yo estaba primero. Yo primero. Yo estaba primero, doctor. Ve, doctor, cómo se pelean aquí en su clase por hablar. Usted debería eximirlo. ¿Ah, sí? Por hablar nada más. Pero claro. Solo por hablar, pero aquí no se califica por hablar. Ya hablen las damas primero, yo después voy a hablar.
Doctor José, se califica por fundamental. Gracias. A ver, adelante, Jocelyn. Doctor, mire, es concreto, por ejemplo, el tema de los sobornos, porque esa es la palabra que se utiliza, sobornos que hay dentro de la Administración de Justicia. Yo tengo una peculiaridad y una observación, ¿no? Ya que también he trabajado dentro de la Administración Pública, que por ejemplo hay abogados que van, puede ser así la sentencia, 5, 10, 20 hojas, pero es una sentencia, ¿me entiende? Y para no notificarse con esa sentencia, oye, pero doctora, ¿cuánto es? O sea, tampoco me entiende la incoherencia. O sea, también los abogados son parte de este tipo de corrupción que hay. También decir que solamente es culpa del órgano judicial sería limitar la culpabilidad. Yo creo que aquí es un problema de ambos bandos, tanto de los que no quieren notificarse con actos procesales, de los que dan curso a que se realice ese tipo de corrupción, como también de los que realizan, ¿no? Entiendo. Esa sería mi observación. No, entiendo. Ahí vamos a encontrar, más adelante vamos a encontrar también a los corruptores. No solamente hay corruptos, sino también corruptores. ¿De acuerdo? Doctor José. Doctor, a ver, yo quiero contarle una experiencia y muchos doctores saben aquí en Santa Cruz cómo funciona el tema de la ley 348. Cuando un hombre es denunciado por violencia familiar, es la miel para los fiscales. En primer lugar, una vez yo estaba llevando un caso de un amigo y cabalmente el fiscal era un amigo, no quiero dar nombre. Y le digo, uy, pucha, ya pues, ¿cómo hacemos? Mira, le digo, no, pucha, no quiero, no le ha hecho nada a su mujer, la mujer nomás es que está mintiendo, pues no, porque el 80% miente la mujer. Entonces, me dice él, no, que hay que arreglar, me dice, si no. Y le digo, bueno, pues ya vemos en la audiencia cautelar. No nos llame mentirosas a las mujeres, colegas. Ya, Los hombres yo le digo a audiencia que por favor, pida la palabra para hablar. Ya yo estoy hablando, pedí la palabra. Entonces me dice, doctor, me dice, ¿sabe qué? Mire, usted está en pañales, me dice, ¿no? Primeramente, en la declaración se lo va a aprender. Se lo aprende, se lo tira 2 días ahí a la carceleta. La audiencia cautelar se lleva a cabo y directo a Palmasola. Así que para no aprender las declaraciones es tanto, y para que no vaya y para echar su denuncia es tanto. Así le dicen a uno, doctor. Eso es todo lo que tengo que decir. Y si hay mujeres que se sienten aludidas, van a disculpar. No. Pero yo he visto muchos casos donde mienten, no le hacen nada a los maridos, y por nada más de que le tiren sus $2,000, $3,000 en un proceso, lo van y lo denuncian. Así es, colega, tiene razón. Yo tengo Ok. De lo que estamos hablando es de hechos individualmente comprometidos en las experiencias personales de ustedes. Yo también tengo casos en los que no existe verosimilitud en una denuncia en casos de la 348. Lo que no quiere decir que necesariamente tengamos que calificar a todas las personas del mismo género como mentirosas. Por supuesto, eso está claro. Existen personas como hombres y mujeres que pueden no decir la verdad. Claro que sí, de eso estamos hablando. Casos individuales, casos particulares. De que existe eso, existe. Entonces, a partir de estos hechos de corrupción que ustedes lo están viviendo y que dan lugar a precisamente que haya corruptores y corruptos, miren, me interesa a mí que la definición que estamos dando respecto a la corrupción, a ver, esta definición de corrupción que la ley 004 establece no puede confundirse bajo criterios de interpretación forzada, no puede confundirse con la tipicidad que trae consigo, con los tipos penales que van a provocar la tipicidad, que traen consigo los tipos penales de la ley
004. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede utilizar esta definición para comprender totalmente el significado, alcance, contenido de los tipos penales que tenemos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque ya los tipos penales han definido su contenido. Así que tener una definición, principios que existen en la ley 004 no influyen para nada en los contenidos de cada tipo penal. Lo que sí estoy haciendo una aseveración clara, porque así lo he explicado, me permite este artículo 2 de la ley 004, me permite definir los nuevos tipos penales como de corrupción pública. Por ejemplo, a ver, este artículo 146, vean su código, para que entiendan la explicación anterior que les he dado. El artículo 146 del Código Penal, que es 146 ter, miren, habla de tráfico de influencias. Este tipo penal se ha incorporado no por la ley 004. Este tipo penal ha sido incorporado por la ley 1390. Entonces, primero leemos el artículo. ¿Qué dice? Artículo 146 ter, tráfico de influencias. Parágrafo primero. La persona que obtenga dinero o ventaja para sí o para un tercero a cambio de hacer valer indebidamente su influencia, real o simulada, ante uno o varios servidores públicos para que hagan o dejen de hacer, retarden o agilicen una acción propia de sus funciones, será sancionado con privación de 2 a 4 años, multa sancionadora, etcétera, etcétera. Parágrafo segundo. La sanción será agravada en 1/3, tanto en el mínimo como en el máximo, cuando para hacer valer indebidamente su influencia se utiliza el nombre de la presidenta, presidente, vicepresidente, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Bien, este es un nuevo tipo penal que, bajo los criterios que hemos avanzado respecto a los procesos de criminalización primaria, nuevamente, bueno, ya tenemos vigente nuestro ordenamiento jurídico penal. Por tanto, pregunta, este tipo penal 146 ter, que ha sido creado por la 1390, ¿es un delito de corrupción? Respuesta de ustedes. ¿Es o no es? Tomando en cuenta que la ley 004 no dice exactamente que hay un artículo 146 ter que sea delito de corrupción. ¿Por qué? Porque en el artículo 24 de la ley 004 dice, se consideran delitos los siguientes delitos. Delitos de corrupción, los siguientes delitos. Y no se encuentra este artículo. Y luego dice, vinculados a la corrupción, los siguientes delitos del Código Penal. Y no se encuentra este artículo. Y luego dice, creamos nuevos delitos o tipos penales, artículo 25. Y no se encuentra este tipo penal. Por tanto, ¿por qué llego yo a la conclusión? Yo personalmente llego a la conclusión de que este es un delito de corrupción. ¿Por qué? ¿O no es un delito de corrupción? A ver qué dice Alison Salinas. O Gabriela Fátima. No, quería hacer notar de que sí está establecido en el artículo 24 el 146 como un delito de corrupción. No, pero doctora, está hablando usted del artículo 146, no del artículo 146 ter. Ya entendí. Así es, doctor. Lo que se entiende, doctor, y se interpreta, por ejemplo, que dentro del concepto de corrupción, artículo 2 de la ley 004, hay elementos, digamos, que ya nos da para un acto de corrupción, por ejemplo, servidor público, objeto de valor pecuniario, todo lo que usted explicaba. Y cuando hacemos la lectura, por ejemplo, del artículo 146 ter, tráfico de influencia, evidentemente tiene estos elementos. Entonces yo considero, por ejemplo, que sería un delito de corrupción. Exacto.
Doctor, Y también, doctor, la parte donde dice que afecta a los intereses del Estado, porque está hablando en nombre del presidente, ¿no? Entonces también doctor. Pero no tanto por eso, ¿no? Utilizando el nombre del presidente y todo. No, pero no tanto, o sea, sino que afecta, ya se ve, si es que hablamos del daño patrimonial, si es que hablamos del daño patrimonial, ¿no? Pero en todo caso, la primera observación que estamos dando a conocer y que lo hizo conocer su colega José Flores, tiene que ver con esta definición. Si hay nuevos delitos que se crean por el legislador y que nosotros no sabemos si pueden ser calificados como delitos de corrupción, acudimos a esta definición. Solo para eso. Y así vamos a entender entonces que el artículo 146 ter, tráfico de influencias, creado por la ley 1390, y esta ley es del 2021, mucho después de la ley 004. Entonces vamos a entender por estos elementos que estoy graficando que este delito es de corrupción. Solo para eso me sirve. Y eso es lo que no he visto en una interpretación constitucional ni en un auto supremo, este tipo de razonamiento. Pero eso es lo que me va a permitir concluir el artículo 2. ¿Ve? Entonces, sí. Estoy ahorita con la ley 1390 y no lo tengo el 146.3 ahí en esa ley. 146, uso indebido de influencia, no, yo tengo. En el artículo 3, doctor, lo va a poder encontrar en la ley 1390. Artículo 3, ¿ya? Bien, para eso sirve la definición. Bien, seguiremos avanzando y rápidamente. ¿Cuáles son las características del acto corrupto? Estas son un poco reflexiones, son precisiones que vamos a manejar de manera muy general, solo para que podamos orientar mejor nuestra comprensión de lo que es un acto de corrupción. Bueno, características generales del acto corrupto. Cuando uno o varios servidores públicos que en el ejercicio de su cargo o función tienen bajo su custodia recursos o atribuciones. Miren, esto va a tono con lo que decía en la definición de corrupción. Aquí el servidor público acepta, otorga, ofrece, etc. Pero tiene que haber, el servidor público tiene que implícitamente tener una función pública. Tiene, en consecuencia, atribuciones, facultades. Tiene que haber para que pueda obtener este beneficio o para que después se pueda considerar una afectación a los intereses del Estado. Entonces, en esta característica, el servidor público siempre está o con el manejo de recursos o con un conjunto de atribuciones que le caracterizan a la función pública que ejerce el servidor público o varios servidores públicos. Por eso lo he subrayado. Debe existir una conducta activa u omisiva. Bueno, así calificamos un acto corrupto, siempre a partir de ese elemento material que describe una conducta activa o una conducta omisiva. Y en los tipos penales de corrupción vamos a encontrar conductas activas y conductas omisivas, que son o constituyen violación de obligaciones y prohibiciones institucionales y jurídicas, sí, característica de un acto corrupto. Debilitamiento normativo existiendo un sistema normativo de referencia, sí, probablemente tengamos que ver aquí algunas cuestiones de la vulnerabilidad normativa que existe para que el acto corrupto pueda prosperar, ¿no? Vamos a ver un poco mejor más adelante. A veces puede haber presiones jerárquicas de la autoridad superior, sí. Piensen nomás ustedes en los contratos con sobreprecios. Ciertamente hay participación y presión de las autoridades jerárquicas de la institución a la que pertenece el servidor público. La infracción de una norma legal implica también la violación de preceptos éticos. Claro que sí, como lo hemos explicado anteriormente. Características generales del acto corrupto. Seguimos. No es condición indispensable que exista dos o más personas para la comisión de un acto de corrupción. Ya podemos nosotros suponer que incumplimiento de deberes, delito vinculado a un delito de corrupción, es también un acto de un servidor público. Por tanto, no siempre hablamos de dos o más personas. Puede haber un acto de corrupción
que una persona, aquí está mal la presentación de diapositivas, puede haber una sola persona que comete el acto de corrupción. El beneficio extrainstitucional es importante. Tiene que haber un beneficio para sí o para terceros. Otras características del acto de corrupción. ¿Pueden estar implicadas personas naturales o jurídicas? Sí. ¿Ajenas al sector público? Sí. Características del acto corrupto. En general, estamos solamente retratando un poco lo que quizá en nuestra propia experiencia podemos comprobar. Bien. ¿Quiénes participarían en un acto de corrupción? Aquí viene esto que en algún momento incidía la doctora Palmira, ¿no? Tiene que haber un corruptor, tiene que haber un corrupto y tal vez otros implicados, ¿no? O sea, el corrupto existe porque hay un corruptor, decía la doctora. Ciertamente es así. Entonces, cuando hablamos del corruptor, estamos hablando, a ver, de aquel, en general, también bajo una concepción general, de aquel que concibe, promueve la realización del acto de corrupción, ¿no? Con el propósito de obtener ventajas personales o apropiarse de recursos o obtener beneficios de cualquier índole. Los actos del corruptor son también carentes de ética y se realizan sobre uno o varios servidores públicos que en el ejercicio de su cargo o función tienen bajo su custodia recursos o atribuciones. Estamos hablando de aquel que básicamente de aquel que va a promover, de aquel que va a provocar el acto de corrupción. Es básicamente otra de las personas que integran el acto de corrupción, pero que recibe el denominativo de corruptor, ¿no? Bajo estos términos. Y esto lo vamos a entender también así. Y decíamos, y alguien decía, ¿no? También, que también nosotros parece que estamos hablando con una doble moral. Hablamos de la corrupción, pero también estamos promoviendo la corrupción cuando permitimos que quien nos exige un dinero se lleve básicamente esa intención. O sea, estamos permitiendo que también exista corrupción. Es posible que nosotros también seamos culpables, ¿no? Alguien decía, por ejemplo, un célebre criminólogo francés, Alejandro Lacassens, decía: toda sociedad tiene el criminal que quiere. ¿Qué significa eso? Significa que la sociedad es el caldo de cultivo de los, entre comillas, criminales. Eso decía. Que probablemente nosotros seamos los que estemos provocando la comisión u omisión de delitos. Y aquí bien podría atenderse más bien ese criterio del criminólogo francés Alejandro Lacassens. Bien podría atenderse ese criterio con respecto a la actividad que tiene el corruptor. Parece que nosotros también estamos provocando eso, ¿no? Nos quejamos de la corrupción, pero quizá por las circunstancias estamos dejando fluir esos actos de corrupción. Doctor. Dos comentarios rápidos, Daniel y David. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Pónganse en cámara podemos nosotros... Adelante, doctor David. Cuando hablamos de corruptor, doctor, podemos decir a un personal de nivel jerárquico, a ver, por decir una alcaldía municipal, la máxima autoridad ejecutiva que promueve la realización de estos actos de corrupción. A eso también nos podemos referir en el tema de la función pública, de los servidores públicos. Es que cuando usted dice de la alcaldía, la máxima autoridad, yo no sé a qué actos se está refiriendo. Si está promoviendo la corrupción para obtener un beneficio personal, etcétera, o sea, provocar que una persona pueda obtener un beneficio personal, bueno, tendría que detallar el caso. Aquí estamos hablando de una persona que probablemente no sea funcionario de la alcaldía. Probablemente sí, pero ¿en qué caso? No lo sé. Siempre y cuando se acomode esta definición de corruptor, podríamos suponer que puede cumplir con ese papel. Pero hay que ver el caso y en qué caso se está hablando de eso. Hay que plantear ese caso. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, como decía usted, disculpe, buenas noches, en el tema, para que haya un delito tiene que haber dos partes. Por ejemplo, en el tema esto de la alcaldía, como hace el tema de Mamén Saavedra y el otro concejal,
que buscan a las personas, ¿no? Para que ellos le den la plata y los agarren en flagrancia, digamos, ¿no? Eso también no sería un delito, ¿sí? Porque ellos... A ver, Daniel, póngase en cámara para reconocerlo. Otro, estoy más despeinado que... ¿Y qué importa? En Santa Cruz el viento es a 100 por hora y despeina a todo el mundo. No se preocupe. Está echado. Ya digo. Echado estaba usted. Bueno. Ya. Bueno. No, yo no creo que las acciones que realiza el concejal sean actos de corrupción o pretendan corromper. No. Lo que pasa es que ante la falta de evidencia, bueno, hay que tomarlo desde otro punto de vista, ¿no? Falta de evidencia de los actos de corrupción que realizan algunos servidores públicos, se les coloca algunas trampas, ¿no? Algunas señas para que caigan. Y es lo que hace, ¿no? ¿Cómo se llama? Mamén Saavedra. Mamén Saavedra, ¿no? Es lo que hace. Pone esas trampitas para que caigan. Y, por supuesto, a partir de eso pretende ejercer una función, ¿no? De servicio público, denunciando, etcétera, etcétera. Obviamente también con todo lo que trae consigo ese tipo de actividades. Entonces, no creo que esté compartiendo en absoluto, ¿no? De un acto de corrupción. No es un corruptor, no está generando un beneficio para el servidor público, para que éste pueda corromperse. No, está colocando una trampa para generar una evidencia, probablemente, ¿no? La intención es esa en general. Doctor Cabrera. Ya, gracias, doctor. Doctor, hay bastantes formas de cómo hacerlo, hacer que los funcionarios públicos se comporten, como decimos acá, seringa. Yo, por ejemplo, estoy esperando que me pida plata para hacerlo votar a los funcionarios. Yo soy así, me van a disculpar, pero funcionario que me pide plata, yo he hecho votar varios secretarios. ¿Ya? Así que hay uno, por ejemplo, que una clienta me ha dicho que le ha pedido $5,000 para liberar a una persona que está en Palmasola por delito de intrafamiliar. Y imagínense pedir eso, quiere decir que ahí está metido el juez, man, porque el secretario no es la autoridad judicial para liberar a nadie. Y funcionario que a mí me pide plata, yo le inicio un proceso disciplinario y qué me importa que después no se vuelva a postular más. Hay varias formas de cómo poner los sedistas, ya los tengo seringa ese juzgado, yo te cuento. Eso me quería comentar, doctor. Ok. Bien, a ver, vamos a ver, terminaremos esta parte de definir al corruptor, al corrupto y a los otros implicados. Y quizá vamos a tener mayores comentarios, por favor. ¿Ya? Está bien. El corrupto, igual, en una caracterización general, es el que ya obtiene el beneficio personal o para terceros. Pero ciertamente, en general, sabemos es el que prepara, idea, ejecuta, etcétera, dolosamente ese acto de corrupción. O sea, para llevar adelante el acto de corrupción, sabe lo que está haciendo y quiere hacer lo que está haciendo, ¿no? Idea, prepara, ejecuta, etcétera. Una conducta activa o una conducta omisiva, que esté, por supuesto, vinculada a sus funciones y que naturalmente ese acto de corrupción tiene que infraccionar, vulnerar las provisiones o mandatos de la norma jurídica penal. Traicionando sus funciones y los más elementales principios y valores éticos del servicio público. Entonces, esta caracterización general, ¿no? Solamente pretende establecer una idea también general de cuándo estamos frente a un corrupto. Beneficio personal, quien está llevando adelante el acto de corrupción, sabe lo que hace, quiere hacer lo que hace y lleva adelante ese acto de corrupción. Una definición que parece ser correcta cuando hablamos de un corrupto. Y por último, para ir al descanso, al break, muchos están pidiendo porque sus cenas se están enfriando. Cuando hablamos de los otros implicados, bueno, pueden en estos casos de corrupción, en los actos de corrupción, pueden participar o colaborar o involucrarse directo o indirectamente aquellas personas que colaboran a la realización de estas conductas o acciones u omisiones que conforman el acto de corrupción.
En menor grado pueden participar, pueden colaborar. Dependerá cómo se presenten estas formas de participación. En el derecho penal hablamos de participación criminal. Ahí encontramos, además de los autores directos, autores mediatos, coautores, también encontramos otros colaboradores no necesarios, cómplices. En fin, podemos encontrar otro tipo de participaciones que colaboran al acto de corrupción, ¿no? Bueno, esta es una aclaración de que para que puedan constituirse en implicados o puedan ser formas de participación criminal, tienen que tener los requisitos que establece el Código Penal cuando se habla de participación criminal, ya sea a nivel de autores, coautores, autores mediatos, colaboradores necesarios, colaboradores no necesarios, cómplices, etc. ¿No? Bueno, en general, a ver, ¿qué viene ahora? Factores que inciden en la corrupción. Bueno, quedamos ahí para un descanso por el principio democrático. Todo el mundo quiere descanso, ¿verdad? Yo también. Descansamos unos 10 minutos y nos volvemos a encontrar. ¿Ya? Gracias. Gracias, doctor. Perfecto, doctor. Positivo. Yeah.